Muy bien, buenas noches, bendiciones, gracias por estar. Espero que anden bien, ahí veo que están disfrutando del mate, así que bueno, para comenzar esta cuarta clase de resiliencia, ¿sí? En esta cuarta clase vamos a hablar de cómo poner en práctica las características que vimos la clase pasada, pero ahí Verónica me hizo acordar, igual ya tenía acá, ¿se acuerdan que tenía que profundizar un poquito más en los puntos que anotaron? ¿Sí? En esas características de resiliencia. Habíamos profundizado en la primera, ¿sí? En el primer punto y en el segundo. En el primero era, son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, que profundizamos un poquito con el ejercicio que yo les dije que hicieran si querían. Y el segundo era de la creatividad, ¿no es cierto? Que les conté el cuento de la señora, que era su cumpleaños. Ahí profundizamos. Ahora vamos a profundizar en los que le siguen. En el número 3, que decía, confían en sus capacidades, ¿sí? No solo es el punto de que confían, sino si confían quiere decir que saben cuáles son sus capacidades, ¿sí? Que la tienen bien clara, qué es lo que pueden hacer y qué no, ¿sí? Entonces, al ser conscientes de sus potencialidades y limitaciones, las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer, ¿sí? Si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos, no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. También reconocen la importancia del trabajo en equipo, seguramente eso lo están viendo o más adelante lo verán con el pastor Marcos, el pastor capellán Marcos, él habla mucho de esto, ¿sí? Del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda. Qué importante es eso, ¿no? De pedir ayuda cuando la necesitamos, de no creer que podemos solos. A veces necesitamos a otros para que nos acompañen, eh, para ahí juntar fuerzas, ¿no es cierto? Y también si estamos atravesando alguna situación, de poder compartir, ¿no? De poder compartir lo que nos pasa, porque a todos nos pasan situaciones. ¿Sí? A veces pensamos que por ser pastores, que por llevar un liderazgo, tenemos que mostrarnos fuertes todo el tiempo, y no, no es así. No es así porque somos personas también, ¿eh? Y a veces necesitamos contar y que nos escuchen, ¿eh? Entonces, ese es el punto número 3. Vamos al punto número 4. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender, ¿sí? Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. ¿Qué pasa en este punto? Estas personas asumen las crisis como una oportunidad, ¿sí? Como nosotros entendemos en el Señor, ¿no es cierto? Las pruebas, las situaciones, las dificultades que nos suceden, sabemos que es para algo, que es para algo. Entonces, esto tiene que ver con esto, ¿no? Estas personas asumen las crisis como una oportunidad para generar un cambio, para aprender, para crecer, ¿sí? Saben que esos momentos no serán eternos y que su futuro dependerá de la manera en que reaccionen, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de eso, cómo es nuestra conducta frente a esas situaciones. Entonces, cuando se enfrentan a una adversidad, se preguntan, ¿qué puedo aprender yo de esto? ¿Sí? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Como nosotros nos preguntamos, a ver, Dios, ¿qué querés con nosotros si permitís que pasemos estas circunstancias, ¿no? ¿Qué querés con nosotros? ¿Qué querés que aprendamos? Bueno, es así, ¿no es cierto? El siguiente punto, ¿sí? Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista, ¿no? Las personas resilientes son muy objetivas,
son muy objetivas. Sabes cuáles son sus potencialidades, de vuelta mencionamos lo mismo, los recursos que tienen a su alcance y sus metas. Entonces tienen bien en claro, ¿sí? Tienen bien en claro cuáles son sus capacidades, los recursos que tienen a su alrededor, entonces utilizan esos recursos y también tienen en claro las metas. A ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Para qué voy ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Tienen en claro esos puntos. Pero al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos, ¿sí? Estas personas desarrollan un optimismo realista y están convencidas que por muy oscura que se presente su jornada, el día siguiente puede ser mejor. Como decimos nosotros, ¿no? Es la tormenta, pero ¿qué tenemos que tener? Paz en la tormenta y saber que esa tormenta en algún momento termina, ¿no es cierto? El siguiente punto, se rodean de personas que tienen una actitud positiva. ¿Se acuerdan que acá habíamos mencionado algo puntual? ¿Sí? Estas personas que hablamos, que nos rodeamos con una actitud positiva, que no están pensando siempre mal o que tiran mala onda, por decirlo de alguna manera, hablamos de ese círculo que nosotros tenemos de confianza, ¿sí? Ese círculo íntimo, ¿sí? Porque se supone que nosotros tenemos que ayudar a esas personas que tiran mala onda o que siempre están pensando cosas negativas o que están en ese rol de victimización. Bueno, a esas personas nosotros las tenemos que ayudar y sacar de ese rol, ¿sí? De pobrecita de mí, no, siempre me pasa a mí. Bueno, a esas personas que nosotros detectamos que tiene esa característica, bueno, tenemos que hacer ver que todas acción tiene un efecto y que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Entonces, bueno, también hacerse responsable, ¿sí? Hacerse responsable de nuestros actos. Qué importante. Bueno, no solo lo tenemos que saber nosotros, sino esa persona que estamos ayudando, guiándola para darse cuenta, a ver por qué te está pasando esto. ¿Qué situación se provocó que estás atravesando esto? ¿No es cierto? Guiarla, darle los recursos que aprendemos nosotros, dársela a la persona que viene a buscar ayuda. Y también saber que esos recursos tenemos que probarlos nosotros primero, ¿sí? Para que cuando aconsejemos, para que cuando guiemos, para que cuando demos estos recursos, sepamos cómo es, ¿sí? El siguiente punto, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones, que hablamos de dominio propio, ¿no? Qué bárbaro, como vemos la palabra del Señor continuamente acá, con otras palabras, pero el Señor nos dice eso, ¿no? Que tengamos dominio propio, que le dejemos el control a Él, que hagamos lo que nos corresponde, pero después Él se encarga de lo demás. Y acá dice, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones, ¿no? Entonces, una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Y hay personas que tienen esta característica, que es más fuerte que ellas, que sí, que quieren controlarlo todo porque piensan que si se les va de la mano, ¿qué van a hacer, no? Y bueno, en el Señor eso va transformando, va mostrando, ¿no? Pero bueno, sepan que ocasiona tensión, que ocasiona estrés esto, de querer controlar todas las cosas, ¿no? Que si no pasan por sus manos no van a estar bien. O, no, tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a dejar que las personas que quieran ayudar, bueno, dejarlo en manos de Dios, que vayan practicando, que vayan haciendo también, ¿no? Compartiendo, formando este equipo que es necesario, ¿sí? Y bueno, y se pueden equivocar como nosotros nos equivocamos. Bueno, aprender en la práctica. Por eso cuando dice acá, en este punto, ¿sí?
Por eso cuando algo se nos escapa de entre las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Miren lo que provoca el hecho de querer controlarlo todo, y si no podemos controlarlo todo, genera culpabilidad, inseguridad, ¿sí? Bueno, entonces, sin embargo, las personas con capacidad, ¿sí?, de resiliencia saben que es imposible controlar todas las situaciones y han aprendido a lidiar con miren esta palabra, han aprendido a lidiar con la incertidumbre. ¡Ja! Qué tremendo, ¿no? Con la incertidumbre, y se sienten cómodos aunque no tengan el control. Eso lo único que nos puede dar eso es el Señor. Se centran en cambiar sus emociones cuando no pueden cambiar la realidad. ¿Sí? Qué importante es esto, lo que está explicando acá. El otro punto es, son flexibles ante los cambios. Bueno, esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado con los materiales? ¿Sí? Los materiales que son flexibles ante esas deformaciones, ¿sí? Bueno, acá vemos la característica que los resilientes son flexibles ante los cambios, a pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Esto es también en el camino del Señor, cuando cuando trabajamos en la obra, cuando hacemos proyectos y todo eso, qué difícil, ¿no? Por ahí vos tenías toda una idea y se te presentan circunstancias y tenés que cambiar ahí en el momento. Qué bueno es tener esta capacidad. Y bueno, no es así, bueno, será de otra manera, a ver cómo es Dios que quiere eso que habíamos proyectado, ¿no? Entonces, ser flexible a eso, ¿sí? Y prestarnos a ese cambio y adaptarnos a cómo se está dando esa situación. Qué importante es entender eso. También dijimos que dentro de las características de las personas resilientes, son tenaces en sus propósitos. La perseverancia y la tenacidad, ¿se acuerdan que tenacidad también se menciona en los materiales? La perseverancia, la tenacidad en los propósitos es fundamental, ¿sí? El hecho de que los resilientes sean flexibles no implica que renuncian a sus metas. Miren esta aclaración. Al contrario, si algo los distingue, es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia es que luchan contra los molinos de viento, no que luchan contra los molinos de viento, perdón, sino que aprovechan el sentido de la corriente. El sentido de la corriente y fluyen con ella. Estas personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen, ¿sí? El próximo punto, afrontan la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del humor. Hay un capellán que se destaca por el humor, ya se ha mostrado, digamos, son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas, ¿sí? Y sacar una broma de sus desdichas. El próximo punto, buscan la ayuda de los demás y el apoyo, ¿sí? Creo que es el último. Buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Esto es lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Esta noción de equipo, esta noción de pedir ayuda cuando la necesitamos, de no creer que lo podemos todo, ¿sí? Cuando las personas resilientes pasan por un suceso potencialmente traumático, su primer objetivo es superarlo. Para ellos son conscientes, vieron que mencionan continuamente, ¿no? Ser conscientes, de la importancia del apoyo social y no dudan en buscar la ayuda, ¿sí? La ayuda que necesitan, no dudan en buscar ayuda. Estos eran los puntos que habíamos mencionado la clase pasada, que había quedado ahí en el tintero, ¿sí?
de profundizar un poquito más de qué se trataba, ¿sí? No les voy a hacer copiar nada de esto porque ahora van a copiar, cuando les vaya desarrollando, los puntos para poner en práctica todo esto. ¿Cómo ponemos en práctica todo esto? Bueno, esta clase, la número 4, es eso, de trabajar y de tratar de entender cómo poner en práctica estas características de las personas resilientes. Si bien nosotros tenemos características de personas resilientes, porque lo hemos atravesado en el camino del Señor, hay recursos que podemos tomar de esto y utilizarlos, ¿sí? Y utilizarlos. Ir mejorando también, tomar de eso e ir mejorando. Entonces, ¿cómo poner en práctica la resiliencia? ¿De qué manera? Tenemos exactamente 7 puntos. 7 puntitos que vamos a ir viendo para poner en práctica esto que tiene que ver con la resiliencia. ¿Sí? 1. Cuéntate otra historia. Vayan copiando el título, los puntitos. Entonces, esto es cómo poner en práctica la resiliencia. Y ya nos metemos de lleno en esta clase. Cómo poner en práctica la resiliencia. Cualquier cosita, si se quedan, ahí ponen en el chat y yo repito, ¿sí? Entonces, ¿estamos bien? ¿Ya copiaron esa parte? Perfecto. Entonces, el primer punto es cuéntate otra historia. Y ahora les voy a explicar por qué se llama así. Cuéntate otra historia. Cuéntate otra historia. En nuestra mente, en nuestra psique, tenemos un narrador interno que cuando nos pasa una situación determinada, ¿sí? Ese narrador interno lo que hace automáticamente es mostrarnos como que eso no va a terminar nunca, que se nos sale de las manos, nos pone mal, como que se termina el mundo. Eso es inmediatamente lo que hace nuestra psique cuando nos pasa una situación difícil, ¿sí? Una prueba, cualquier situación difícil. Ahora, tiende a exagerar esa situación. La exagera más de lo que es. ¿Qué pasa? Tenemos un sistema como el sistema inmunológico, ¿sí? Esos glóbulos blancos que nos protegen. Bueno, tenemos en nuestra psique un sistema inmunológico psicológico, que después de un momento, después de un tiempito, ese sistema empieza a activarse. Y ese narrador interno que nos exageraba esa situación, ese sistema que tenemos, nos empieza a decir, ah, no, pero no era para tanto. Ah, no, pero hay una salida. Nos empieza a dar esos recursos, ¿sí? Eso pasa en nuestra psique. Entonces nos empieza a dar esos recursos. Y por eso se llama este punto, cuéntate otra historia. Porque a partir de ese narrador interno que exagera, después ese sistema nos muestra que no era para tanto, ¿sí? Obviamente va a determinar de qué situación estamos hablando, pero ¿sí? Esto es general, ¿sí? Entonces van a poner que hay un narrador interno que tiende a exagerar esa dificultad, esa situación que nos pasó. Tiende a exagerar. Pero después de un momento, después de un determinado tiempo, hay un sistema, ¿sí? En nuestra mente, en nuestra psique, como ustedes lo quieran escribir, que actúa contrariamente, para que sea más claro. Actúa contrariamente.
nos empieza a decir que, no era para tanto, no, nos da otra perspectiva de esa situación que nos pasó, ¿sí? Nos da otra perspectiva. Muy bien. Ese es el punto número 1. El punto número 2, cuestión de actitud. Esto es lo que le mencioné hace un momento. Se llama cuestión de actitud. Ese es el punto número 2 para poner en práctica. Y bueno, tenemos dos opciones, ¿sí? Si frente a la circunstancia, frente a algo que nos pasó feo, malo, doloroso, ¿qué actitud vamos a tener frente a eso? La actitud correcta es de, bueno, atravesarlo y de eso crecer, ¿no? Transitarlo y de eso crecer. Ahora, el contrario, ¿sí? Lo contrario, el contraste es victimización. ¿Y qué pasa cuando nos quedamos en la victimización? No, pobrecita de mí, no decimos pobrecita de mí, ¿no? Pero viste lo que me pasó, pero todo me pasa a mí, o esto más, esto principalmente para las personas que tratamos, ¿no? Que ayudamos. Pero no, viste, y no, siempre me pasa a mí. Es como que se quedan en ese círculo. ¿Y qué provoca eso? Estancamiento. Entonces se quedan en esa situación y no salen. Y no sé si les ha pasado, pero vuelven reiteradamente a contarles lo mismo y como que no salen de esa situación. Bueno, eso es cuando ya se victimizan. Y en esa etapa de victimización nosotros les tenemos que hacer ver de que hay decisiones que se toman, ¿sí? Entonces hay que hacerse responsables de esa decisión. Entonces, esa es las dos partes. Es la parte de que vos, a través de lo que te pasa, vas a tomarlo, vas a atravesarlo, ¿sí? Y vas a crecer, o vas a tomar la opción de victimización. Anótenlo, yo les digo palabritas así como para que lo vayan anotando, o la otra opción de victimización, que quedás estancado, ¿sí? Entonces, una actitud correcta, atravesarlo y crecer. La actitud que no es correcta, no es que no es correcta, sino que no ayuda. O sea, que lo único que hace es que la persona se quede ahí, ¿sí? Es de victimización y se queda estancada en esa situación. Bien, ese es el punto número 2. Vamos al punto número 3. ¿Quién creo que soy? ¿Quién creo que soy? Y en este punto número 3 de quién creo que soy, por ahí les ayudó un poco el ejercicio que les di de encontrar sus potencialidades, sus cualidades, sus defectos. Por ahí, en lo que recibí, que me mandaron, muchas gracias por los que se tomaron la molestia de hacerlo y de experimentarlo, se encontraron con algunas cosas que por ahí no eran conscientes, ¿sí? Y a veces nos pasa de que nosotros creemos que somos de determinada manera. Y es una imagen irreal. Entonces, qué importante es saber bien quiénes somos, ¿sí? Ser consciente de quiénes somos. Es importantísimo, porque hay una percepción que tenemos. Y a veces esa percepción es irreal, no siempre es real, ¿sí? Tanto negativa como positiva, tanto buena como mala. Por ahí nosotros creemos, no, somos esto, y en realidad no es tan así. O lo contrario, tendemos a tener baja autoestima y en realidad no. Tenemos cosas buenas, ¿sí? Entonces esa percepción tiene que ser concreta y real de nosotros mismos.
¿sí? Que encaje, digamos, la imagen. Entonces, la pregunta es, ¿qué percepción tenemos de nosotros mismos, no? O sea, ¿quién creo que soy? Abajo pongan. La pregunta, hágansela. ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos? ¿Qué percepción tenemos de nosotros mismos? Coma. ¿Tiene que ver con la realidad? ¿Con nuestra imagen real? ¿Tiene que ver con nuestra imagen real? ¿Tiene que ver con nuestra imagen real? ¿O la imagen que tenemos de nosotros mismos cuando analizamos bien todo es distorsionada, es irreal? Bueno, el ejercicio que yo les había dado, eso también les muestra un poco, ¿sí? Les muestra que por ahí, no, yo pensaba que tenía esto, que tenía lo otro, que era así, que era así. De repente te dicen, no, mirá, vos haces así, vos sos esto, sos lo... Y decís, mirá vos, no me había dado cuenta, no era consciente. Bueno, es importante, ¿sí? Saber bien quiénes son. El punto número 4. Crear un diario de gratitud. Crear un diario de gratitud. Tener a mano alguna libretita, alguna hoja de anotación, agenda, cuadernito, y crear esa constancia, ese hábito de todos los días agradecer y agradecer el por qué agradezco. Por esto, por lo otro. Hay muchas personas que les cuesta expresarse a través del habla, ¿no? Entonces, este diario de gratitud ayuda a esas personas a expresarse de otra manera y de sacar lo que tienen, ¿sí? Qué importante es expresarse. Yo creo que ya lo dije, pero lo repito nuevamente. Entonces, crea un diario de gratitud y ponen abajo la gratitud, que es bonito lo que dice. La gratitud abona el terreno. La gratitud abona el terreno, ¿no? Nuestro Señor también nos dice, ¿no? Que tenemos que agradecer. La gratitud abona el terreno. Y mire lo que dice acá, para que nuestra personalidad se vuelva más y más resiliente. Cuando nosotros escribimos o agradecemos a nuestro Señor en las oraciones, o en este caso si ponen en práctica este diario, ¿no? Nos damos cuenta, le damos valor de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos brinda cada día, ¿no es cierto? Porque a veces agradecemos, pero esto de ser conscientes es importantísimo, porque valoramos. El número 5, enfrenta tus miedos. El número 5, enfrenta tus miedos. Muchos podemos decir, no tenemos miedo a nada. Ajá. Si buscamos un poquito, van a ver que van a encontrar. En algo siempre, algo nos provoca ese miedo, esa cosa de hacerlo, ¿sí? Y bueno, ahí es cuando lo ponemos, no en el Señor, pero dice, no se trata de dejar de tener miedo, no se trata de dejar de tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo, ¿sí? Entonces no se trata de dejar de tener miedo, porque siempre en algo tenemos esa cosita de... pero no, a pesar de eso, hay muchos que no se animan a hablar adelante de la gente. Es por dar un ejemplo, ¿no?
bueno, a pesar de que te dé miedo, a pesar de que sientas que no podés, enfrentarlo, enfrentarlo. Y más nosotros que estamos en el Señor, saber que Él va a estar ahí, ¿sí? Y así pueden ser muchos ejemplos, ¿no es cierto? El punto que sigue es el 6, practica la compasión, y bueno, sí, ahí tenemos los ejemplos más hermosos de Jesús. Pero esto de practicar la compasión, es tener esa empatía, ¿no? Por algo, el Señor siempre por ahí nos envía a las personas que atravesaron cosas parecidas a nosotros, ¿no? Porque es la mejor manera de por ahí entender qué le está pasando a la otra persona. Pero eso de practicar el ponerse en el lugar del otro, el ponerse en el lugar del otro es importantísimo. Y desde este punto, ¿no? Nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros, pónganlo, nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros con una actitud de bondad, con una actitud de bondad y no de juicio, ¿sí? Y no de juicio. Entonces nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros con una actitud de bondad y no de juicio. Qué importante. Y el número 7, por algo es el número 7, y el último, el más importante, practica el perdón. Sí, sí, ahí Norma, repito el número 6, ¿sí? Es practica la compasión. Si quieren poner entre paréntesis empatía, mejor. Y abajo es nos ayuda a abordar el sufrimiento, nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros, coma, nos ayuda a abordar el sufrimiento de otros, coma, con una actitud de bondad, con una actitud de bondad y no de juicio, ¿sí? Con una actitud de bondad y no de juicio. De paso, si alguno se había quedado ahí, entonces con una actitud de bondad y no de juicio es el punto número 6. Y el 7 es practica el perdón. Practica el perdón. ¿Qué pasa si no perdonamos? Es un tema, ¿no es cierto? Es una decisión, no es un sentimiento. Por lo tanto, lo declaramos con la boca como decisión y después el Señor sigue haciendo, ¿sí? Pero no es un sentimiento, no tenemos que esperar a sentir, sino que es una decisión. Y abajo pongan, es una frase muy bonita. Miren lo que dice. Perdonar es salir, perdonar es salir al encuentro del otro. Perdonar es salir al encuentro del otro, coma, lo que nos permite, entonces, perdonar es salir al encuentro del otro, coma, lo que nos permite, al mismo tiempo
lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Muy bien, ese es el punto número 7. Y acá finalizamos con respecto a cómo poner en práctica esa resiliencia, ¿sí? Cómo ponerla en práctica. Estos recursos, acuérdense que son recursos, que son técnicas, que son estrategias, ¿sí? Para guiar, simplemente para guiar. Voy a dictarles la tarea. Voy a dictarles la tarea. La tarea 2, esta es obligatoria. Salir al encuentro de nosotros mismos. Salir, entonces dijimos, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. O sea, nos encontramos con aquel que perdonamos y nos encontramos con nosotros mismos, porque si no perdonamos, estamos trabados. Si no perdonamos, estamos trabados. Muy bien. Entonces, tarea 2, obligatoria. Por favor, los que no entregaron la... por favor, los que no entregaron la primera, vayan entregando, porque se les va a juntar. Y las tareas las tienen que entregar, ¿sí? Muy bien. Es una condición. Bien, entonces, tarea 2 obligatoria. Hacer, no es tan difícil, es hacer un resumen de estas 4 clases, de lo que vieron desde la primera hasta ahora. Un resumen. Importantísimo incluir una reflexión. Sí. Una reflexión de lo que ustedes piensen, ¿sí? De lo que ustedes crean. Pero es importante que incluyan la reflexión. Entonces, la tarea 2, obligatoria, va a ser el resumen de las primeras 4 clases. Porque la que viene, vamos a trabajar la resiliencia en los niños. Vamos a ver 2 palabritas importantes, que es la segurización y la vulnerabilidad, ¿sí? Que pueden tener esos niños si crecen en un entorno difícil. Entonces vamos a ver qué pasa con esos niños, qué pasa con esa resiliencia, qué pasa cuando llegan adolescentes. Vamos a trabajar un poco de eso y qué importante es que tengan un entorno de contención, ¿sí? Es muy importante. Un entorno donde tengan la confianza para contar esos niños, que cuenten sus problemáticas, ¿no? Con esto que pasa en la escuela, del bullying, de situaciones que pasan ahí en la escuela, por las redes sociales, de que puedan tener confianza, ¿sí? Porque hay muchas cosas que invaden a los niños ahora. Hay muchas cosas que invaden. Entonces, que tengan confianza de preguntarles, que tengan confianza de preguntarles, de decirle, papá, mamá, tío, abuelo, el que esté, con quien estén los niños, mirá, me dijeron esto, ¿cómo es? Que tengan esa confianza, ¿no? Y que no se guarden las cosas. Bueno, es importantísimo eso. Y más, bueno, los pastores que están o líderes que están con escuelita bíblica, de poder observar al niño, cómo se comporta, qué hacen, qué no hace, porque a veces una actitud de un niño te dice mucho, no es necesario que hable. Entonces hay que prestar atención a eso, ¿sí? Entonces eso vamos a hablar la clase que viene. Pero les voy a leer
un cuento ahora, y para que después ustedes, en los minutitos que quedan, opinen de esto. Es para reflexionar. ¿Vieron que siempre les doy para reflexionar? Escuchen atentamente. Perdón, pero... Bueno, bueno. Espero, no hay problema, ¿sí? Lo leí rápido, ¿sí? Bueno, es simplemente para que no se les junte, pero y también, a ver, antes de que lea el cuento, Héctor, Jorge quiere hacer una pregunta o una consulta, Jorge. Sí, perdón, justo me entró un llamado del trabajo y me interrumpió la clase. Quería ver si me podía completar la frase del perdón. Perdonar es salir al encuentro del otro, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos. Bien, bárbaro. Bueno, así opinamos de esto, ¿no? Ahí voy, presten atención, así no se me duermen. Pueden estar tomando mate. Una vez, un catamarqueño que andaba repechando la cordillera, encontró entre las rocas de las cumbres un huevo extraño. Era demasiado grande para ser de gallina. Además, hubiera sido difícil que este animal llegara hasta allá para depositarlo. Y resultaba demasiado chico para ser de avestruz. No sabiendo lo que era, decidió llevárselo. Cuando llegó a su casa, se lo entregó a la patrona, que justamente tenía una pava empollando, una nidada de huevos recién colocados. Viendo que más o menos eran del tamaño de los otros, fue y lo colocó también a este debajo de la pava clueca. Dio la casualidad que para cuando empezaron a romper los cascarones, los pavitos, también lo hizo el pichón que se empollaba en el huevo traído de las cumbres. Y aunque resultó un animalito no del todo igual, no desentonaba demasiado el resto de la nidada. Y sin embargo, se trataba de un pichón de cóndor. Sí, señor, de cóndor, como usted oye, señora. Aunque había nacido al calor de la pava clueca, la vida le venía de otra fuente. Como no tenía de dónde aprender otra cosa, el bichito imitó lo que veía hacer. Piaba como los otros pavitos y seguía a la pava grande en busca de gusanitos, semillitas y desperdicios. Escarbaba la tierra y a los saltos trataba de arrancar las frutitas maduras de tuitá. Vivía en el gallinero y le tenía miedo a los cuscos lanudos que muchas veces venían a disputarle lo que la patrona tiraba en el patio detrás, después de las comidas. De noche se subía a las ramas del algarrobo por miedo de las comadrejas y otras alimañas. Vivía totalmente en la pavada, haciendo lo que veía hacer a los demás. A veces se sentía un poco extraño, sobre todo cuando tenía oportunidad de estar a solas. Pero no era frecuente que lo dejaran solo. El pavo no aguanta la soledad, ni soporta que otros se dediquen a ella. Es bicho de andar siempre en bandada, sacando pecho para impresionar, abriendo la cola y arrastrando el ala. Cualquier cosa que los impresione es inmediatamente respondida con una sonora burla. Cosa muy típica de estos pajarones que a pesar de ser grandes, no vuelan. Un mediodía de cielo claro y nubes blancas, allá en las alturas, nuestro animalito quedó sorprendido al ver unas extrañas aves que planeaban majestuosas, casi sin mover las alas.
sintió como un sacudón en lo profundo de su ser. Algo así como un llamado viejo que quería despertarlo en lo íntimo de sus fibras. Sus ojos, acostumbrados a mirar siempre al suelo en busca de comida, no lograban distinguir lo que sucedía en las alturas. Pero su corazón despertó a una nostalgia y poderosa, a una nostalgia poderosa. ¿Y él por qué no volaba así? El corazón le latió, apresurado y ansioso. Pero en ese momento se le acercó una pava preguntándole lo que estaba haciendo. Se rió de él cuando sintió su confidencia. Le dijo que era un romántico y que se dejara de tonterías. Ellos estaban en otra cosa. Tenía que ser realista y acompañarla a un lugar donde había encontrado mucha frutita madura y todo tipo de gusanos. Desorientado, el pobre animalito se dejó sacar de su embrujo y siguió a su compañera, que lo devolvió a la pavada. Retomó su vida normal, siempre atormentado por una profunda insatisfacción interior que lo hacía sentir extraño. Nunca descubrió su verdadera identidad de cóndor. Y llegado a viejo, un día murió. Sí, lamentablemente murió en la pavada, como había vivido. Y pensar que había nacido para las cumbres. ¿Alguien que quiera hacer un comentario sobre el cuento? Ahí ya pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano para así Héctor. ¿Qué piensan sobre? Ahí Sonia, ¿no? Sonia. Primero Sonia. Te escucho, Sonia. Hola, ¿me escuchas? Buenas noches, sí, bendiciones. Me trae como una reflexión a veces de la vida en Dios, ¿no? Como que el Señor nos crió con un propósito, con un diseño, con un pensamiento más alto que nuestros pensamientos, con un camino que es mejor que nuestros caminos, ¿no? Pero que a veces nosotros nos sentimos limitados, ¿no? Como que nos sentimos que a veces hay cosas que no funcionan, como que Dios nos ha preparado para otra cosa y constantemente nos va llevando, ¿no? Como eso que dice de gloria en gloria, para que nosotros podamos como meternos en ese río de Él y poder ver las cosas que Él ve de nosotros. Y a veces nosotros solamente vemos lo natural, las limitaciones, lo que podemos, y no vemos el reino, ¿no? Que es mucho más allá de las cosas que a veces nosotros naturalmente podemos ver. Yo creo que me llevó a esa reflexión, ¿no? Que el Señor constantemente, digamos, como que nos va llevando para que podamos ver su propósito y cosas grandes que Él tiene y no nuestras limitaciones o a dónde nos hemos criado o cómo nos han formado, ¿no? A veces el sistema que tenemos, la vida que llevamos natural, nos ha criado con ciertos parámetros, ¿no? Naturales, que a veces es en contra de la vida espiritual o es en contra a veces hasta de la misma palabra, ¿no? Y a veces hemos venido formados al Señor de una determinada manera, ¿no? Y que el Señor nos tiene como que deformar, digamos, volver a formar, destruirnos, todo, ¿no? Como esa vasija, ¿no? Que rompe y volvernos a armar. Y a veces nos cuesta y nos quedamos, ¿no? En lo que sabemos o en las estructuras y no podemos entrar en eso que el Señor tiene para nosotros. Y yo lo vi por ese lado, no se va, de mi parte. Gracias, Sonia, por compartir. Gracias. Qué importante lo que dijo Sonia ahí, ¿no? A veces nosotros mismos nos limitamos. Sí, ¿quién sigue, Héctor? Jorge. Jorge, te escuchamos. Bueno, un cuento que me hace acordar al patito feo, que el patito feo pudo volver a su lugar.
y me quedo con la última frase para mi hijo, que va a morir en la pavada. Pero no, un chiste, un chiste. Mire, creo que en la vida nos demuestra que depende del lugar donde nacemos, depende del lugar donde nos tengamos que desarrollar, siempre vamos a estar condicionados al medio ambiente. Entonces, siempre va a haber gente como la pava que se le acercó, con un cierto modelo mental que nos va a ir condicionando, a pesar de los deseos que tenemos personalmente de poder volar, que era la naturaleza propia de este pichón de cóndor, y él sí o sí quería volver a su hábitat natural para lo cual lo había creado el Señor. Entonces pienso de que acá es donde, a pesar de que él tenía, me da la sensación que él tenía ese deseo interior de superación, el problema que tuvo es no tomar decisiones en el momento en que le vino la oportunidad y se dejó llevar por el mal consejo y de la pava que lo neutraliza. Se cortó, me parece, ¿no? Sí, se le cortó todo. Muy interesante lo que estaba hablando Jorge. Muy interesante, pero se le cortó. Bueno, Edith, Bueno, después, pero estaba muy si interesante. retómalo, le damos lugar de vuelta. Sí, Edith, exacto. Ahí vuelve. ahí está, a ver, Jorgito. Sí, perdón, ¿hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde llegué? Hasta que estabas hablando de la reflexión, esto del escuchar a otra persona y que salió de su sentir, ¿no es cierto? Que le dio importancia a la persona esa que lo llevó para otro camino, a comerse los gusanitos y todo eso. Totalmente. Entonces nosotros en la vida vamos a estar siempre condicionados. Eso, condicionado al medio ambiente, había dicho. Cortá el video, La así imagen. podés hablar, porque si no, no. Claro, Jorge, sacá la imagen. Sacá el video, deja solamente el audio. Claro. La vida va a estar siempre condicionado por el medio ambiente. Exacto. Pero necesitamos tomar decisiones. Acá en este caso no la tomó y terminó en la pavada, terminó lamentablemente en lo mismo, en el ambiente en que fue criado, pero acá desde el punto de vista espiritual, el Señor... Se le cortó. Pero hemos entendido, Jorge, se te corta lamentablemente. Si tienen problema de internet, más vale que corten el video y sigan con el audio solamente. La imagen, no sé, ¿sabrás sacar la imagen? Sí, sí. No lo sé. Sí, porque bueno, consume mucho la imagen. Jorge, gracias por compartir. Lamentablemente se te corta. Así dejamos hablar a otros porque, a ver, ¿quién sigue? Edith. ¿A mí? Gracias, Jorge. ¿Ahí me escucha? Perfecto. Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo este cuento lo he trabajado mucho en la identidad de las mujeres y cómo nosotros cuando nacemos, la misma sociedad, como decía este hermano, o la misma familia, nos va llevando a quedarnos, yo lo conozco con la gallina, que come y picotea en el mismo lugar. En este caso de la pavada, como dice, es estar siempre en ese mismo lugar y no podernos conocer a nosotras mismas esos potenciales que tenemos. Entonces, el cóndor que él vio, porque hay un momento en que nosotros tenemos una lucidez de saber, si no sabemos bien quiénes somos, pero sí podemos tener una lucidez como vio el cóndor, que había algo más alto, que había algo, que allí
era capaz de volver a ir ahí. Y a veces somos tan vulnerables, yo hablo de las mujeres que son con las que más trabajo, somos tan vulnerables por los niños, por la casa, etcétera, 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 que la decisión a veces es conformarnos con esa situación. Y yo creo que llegar a Dios y conocer la identidad que Cristo nos da a nosotras es poder también que todo nuestro entorno cambie. Yo creo eso, ¿no? Que tal vez el cóndor se quedó porque él se conformó con esa situación que estaba viviendo. Y bueno, nosotros tendríamos que salir del conformismo, conocer la identidad que Dios nos da como hijas de Dios. ¿Vamos a tener limitaciones? Sí, seguro que vamos a seguir teniendo limitaciones, pero es salir del área de confort. Exacto. Bueno, gracias, Edith. Gracias por compartir. Gustavo. Gustavo, tengan paciencia, ¿sí? Bendiciones, ¿qué tal? Bendiciones. Bueno, es algo muy, muy amplio, ¿no? Que cada uno tenemos una mirada hacia esto, ¿no? Que lo llevamos muchas veces a lo espiritual y a lo natural. Yo lo pensaba con lo que se estaban enseñando sobre quiénes somos, si tenemos verdaderamente el conocimiento de quiénes somos y quién estamos, para qué estamos, ¿no? Y tener esa seguridad. Y podemos ver que con el cuento tenemos que ver que el cóndor fue creado de una perspectiva tal vez errónea para lo que fue creado, pero nunca tuvo la identidad o la oportunidad de poder llevar a cabo su propósito. Pero también veía el tema, la limitación de la pava, en el sentido de que lo que decía saber delegar, saber confiar, saber hacer cosas que los demás puedan hacer. Y creo que también vemos que hay personas que no saben delegar y le cortan las alas a otros, no los dejan crecer, no los dejan llegar a su propósito, no los dejan, más allá de que hay gente que dice, yo sé que hay algo más para mí, y esa persona al no confiar, no saber delegar, no saber darle la oportunidad, le corta las alas y no lo dejan volar. Que eso es algo muy importante que meditaba conforme a la actitud de la pava, y que verdaderamente muchas veces tenemos que evitar no tener esa actitud y poder verdaderamente dejar volar, dejar crecer, así como dijo Jesús también, llevándolo a lo espiritual, aún mayores cosas de las que yo hice van a hacer ustedes. Entonces, ese es el propósito para lo que yo puedo ver de esto, que es el propósito de poder saber, encontrar el propósito nuestro, pero también saber dejar que otros puedan encontrar su propósito. Muchas gracias. Gustavo. Los que están con las manitos ahí son los que van a hablar. Después cualquier cosa lo compartimos en la clase que viene, así no se nos va tanto la hora, ¿sí? Buenísimo. A ver, ¿quién sigue, Héctor? Micaela. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Damián, Micaela. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, yo quería... El problema es que no me abriste la cámara, si no sabía que ibas a hacer vos. Bueno, pero por ahí tiene motivo. Ahí está, ¿ves? Ahora sí. Hola, Damián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, yo lo voy a hacer con la cámara por el tema... Sí, no te Dale. preocupes, no pasa nada. Verdaderamente quería saber, o sea, que escuché el cuento y la verdad es que más apunta a la persona que es quitada de su lugar de nacimiento, ¿no? De que es quitado de donde pertenece. Qué buen punto. Y es llevado a un lugar que no, por ejemplo, José, ¿sí? Que fue quitado del lugar de su padre que le había dado y lo llevaron a un lugar que no le correspondía, y aún así se cumple el propósito de Dios. Pero en este cuento lo que veo es que el pavo, o sea, el cóndor,
nunca estuvo limitado, sino que no sabía, no se daba cuenta de que realmente tenía la libertad. Y a veces nosotros nos pasa de que no es que no nos dejan hacer las cosas, sino que no nos damos cuenta de que somos libres ya y que podemos hacer y Amén. tenemos la personalidad y la actitud. Amén. Y realmente, si nosotros no tenemos esa personalidad de poder actuar ante los sueños, las metas y todo eso, nos lleva a que no es que en carne podemos morir, pero lo que se muere realmente es el espíritu y el alma, porque nunca podemos lograr eso, ese gozo de poder o ese anhelo. Y a veces las personas mueren antes de que en cuerpo se fallezcan, ¿no? Porque se sienten desanimadas o porque por terceros somos también quebrantados en la boca. Cuando uno habla mal de nosotros, también nos tira a que no podemos ser parte, no tenemos esa talla, no tenemos la capacidad, y eso también te genera también una muerte en vida. Así que nada, lo tomo de ese punto de vista y bueno, me agradó mucho el cuento porque si bien todo lo llevamos a lo que es la meta espiritual y lo que realmente nosotros estamos viviendo día a día, es una realidad, ¿sí? Que hoy pasa por las circunstancias de la sociedad o de la familia, o cuando un niño es arrebatado de su familia y es llevado a un orfanato, por un decir, también cambia todo, que podría ser que una gran familia y terminó siendo un huérfano y haciendo cosas que no eran para él. Así que bueno, Gracias. si empezamos a hacer un abanico, realmente lo que Sí, la por eso, reflexión para tocar muchos puntos. Gracias, Damián, puntos. gracias. Nada, Ahí nada. Guerrera Bárbara dice, no puedo hablar donde estoy ahora, pero me remonto al principio del cuento cuando el hombre encontró el huevo, saber averiguar y buscar información del huevo. La actitud fue ayudar, pero tenemos que investigar qué clase de animales viven en esa área, porque al introducir un huevo, como en el cuento, en otro lugar pasan estas consecuencias que no deberían pasar. Los cristianos, Dios nos restaura y es nuestro trabajo ayudar y restaurar a los halcones. Muchas gracias. En este caso al cóndor, ¿no? Ahí, seguimos, Paula. Héctor. Abrí micrófono. ¿Quién sigue? Paula. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Baja el volumen, así no se acopla. Se escucha bien. Pasa que estamos justamente dos comunicaciones al instante acá en el mismo lugar. Debe ser o no, se escucha bien. Apaguen una, porque si no acopla mucho. Acá el técnico, el doctor. Bien. Te escuchamos, Paula. Sí. Bien. Me sentí muy identificada con el pichón de cóndor, que en el caso mío, yo no tenía, digamos, en la vida natural, no tenía esa identidad. No sabía quién era mi papá biológico. Por 29 años viví en la incertidumbre. Pero al conocer a Cristo, el Señor me dio la oportunidad de saber cuáles eran mis raíces, aunque yo por muchos años, yo traté de saber si era sí o no, quién era mi padre biológico, aunque el que me dio el apellido, el que me crió, me dio la educación, siempre se comportó como un buen papá. Pero el Señor, al recibir a Cristo, me dio la oportunidad de saber quién era mi padre biológico, de saber cuáles eran mis raíces. Y le doy gracias a Él porque me dio la oportunidad de la que yo realmente anhelaba de corazón, y no me pasó lo mismo que ese pichoncito que se murió y no sabía cuáles eran sus raíces. Y yo le doy gracias a Cristo, que por muchos años a lo mejor mi ignorancia, tal vez mi falta de carácter, poca valentía,
no pude averiguarlo, pero ahora entiendo que no era el tiempo, que el tiempo fue ahora. Y cuando recibí a Cristo, bueno, el Señor me lo permitió disfrutar casi 2 años, donde él después, bueno, muere de un cáncer, pero bueno, eso fue todo diseñado por el Señor, donde, bueno, donde hay un propósito del cual Él está trabajando, y bueno, pero mi reflexión es esa, de que si uno no sabe sus raíces, a lo mejor con las fuerzas de uno no va a poder, a lo mejor con los deseos naturales de una persona no va a poder, pero cuando uno está en el camino de Cristo, el Señor te da esa posibilidad, el Señor abre puertas, y para el Señor no hay nada que se pueda esconder, y yo le doy gracias a Dios que ahora yo sé cuál es mi identidad, cuál es mi familia, cuál es mi origen, así que yo estoy tan agradecida del Padre, y bueno, y de las cosas maravillosas que Él ha hecho, que Él hace, y mucho más de aquellas que Él va a hacer durante mi vida cuando Él lo diga. Amén, amén. Gracias, gracias, Paula. ¿Quién sigue? Ahí, ahora leo lo que puso Oscar. Gabriela T. Gabriela T. Sí. Le puso una Hola, T ¿qué al tal? final. Bendiciones. Bendiciones. Sí, no, justo estaba escribiendo. Ah, estabas escribiendo. Sí, en realidad coincido con todos, ¿no? Que todos estamos pensando en lo mismo, la falta de identidad, la determinación, y un poco también es la falta de empatía, ¿no? Porque no llevamos todos a la calle a Dios, a ayudar al otro, y sobre todo porque hoy en día encontramos muchas personas con no encuentro la palabra justa, pero es como que esa falta de identidad, totalmente. Yo creo que más allá de que la pava en este caso no supo delegar, o él en realidad, el cóndor, no encontraba cuál era su lugar, creo que siempre tiene que haber alguien que pueda colaborar en ese momento en el entorno, ¿no? Creo que me explico bien. Sí. Porque siempre decimos, bueno, sí, se equivocó, o me equivoqué, o nos equivocamos, no supimos para dónde ir, o no supo para dónde ir, no supe a dónde ir, quizás me quedo en esto, que es más cómodo, pero creo que siempre tiene que haber con ese corazón y esa empatía para ayudar al otro a encontrar su propia identidad. En este caso es llevarlo a Dios, ¿no? Porque somos todos hijos de Él. Y a muchos nos ha pasado que no lo encontramos de esa manera. No lo encontramos de esa manera. Que nos costó horrores o pasar por muchas cosas para llegar a entender que somos hijos de Dios y que valemos para Él muchísimo más, y que nos interese solamente cuál es el valor que tenemos para Él y no para el hombre. En mi caso personal me pasó así. Para mí es mucho más importante lo que puede pensar mi Padre, que es Dios, de mí, que lo que pueda pensar la gente. Porque por llevarme, por lo que veía la gente de mí, dejé de ser yo. Y equivocadamente fui quien quería la gente que fuese. Claro. Y yo sé que lleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero creo que nuestro trabajo también va a ser ese, ¿no? El ayudar a muchos a entender cuál es su valor como persona. Y creo que es lo que le faltó un poquito al cóndor, ¿no? Sí. Por eso volvió a la pavada. Bueno, ¿no? Gracias, Gabriela, gracias por compartir. No, gracias a usted, hermosa la clase. Venía escuchando, cuando salí del trabajo venía escuchando, agarré un poquito empezada, pero está espectacular. Gloria a Dios.
Alejandra. seguimos y ya vamos. Dos más tenés Alejandra, nada más, y ya después escucho cerramos. ya leo. No, espera un cachito, Héctor, que voy a leer este porque si no se me va, me siguen escribiendo, no se me va a pasar. Creo que Oscar lo dice, creo que lo que este animalito perdió es su propósito, aquello para lo cual fue creado. Eso es muy frecuente, es decir, no saber cuál es nuestro propósito. La lección es que hay una voz interior a la que debemos estar atentos para alcanzar y estar dispuestos a seguirla a pesar de la oposición, dice Oscar. Gracias, Oscar. Ahora sí. Alejandra. O Sebastián. Paciencia, ahí veo ¿Quién está? No está en la cámara abierta, no sabemos quién está ahí atrás de la cámara. Perdón, no quiero que se corte, por eso no prendo la cámara. Bien, dale, porque... dale, Alejandra. Escuchamos. Bueno, la idea, me gusta mucho el tema de los cuentos, como la anterior vez, pero no estuve en vivo, así que no pude participar. Pero creo que esta parte es una historia que lo atraviesa en realidad el cóndor, y su identidad es la que lo definió. Él vivió condicionado a su identidad y al hábitat en la que él pertenecía. Entonces como que él tenía un lugar de pertenencia y se quedó en ese lugar. No se animó a lo nuevo por el miedo, yo creo, a lo nuevo. Esto me hace referencia a una película que me gustó mucho, que es Los Trull, cuando que ellos como que viven en una cueva y no se animan a salir de la cueva a vivir lo nuevo, ¿no? Lo que hay afuera. Y yo creo que la parte del cóndor, él vivió dentro de un lugar, de un hábitat, donde fue atravesado por una historia, donde esa historia lo atravesó y quedó en esa historia, condicionado a esa historia. Y no se animó a conocer algo nuevo, sino que se quedó en un lugar donde ya estaba, donde él ya conocía, ¿no? Y no se animó a algo desconocido por eso, por el miedo, yo creo, y porque también, como hablaban los demás hermanos, por el propósito, en realidad. Yo creo que cuando él sintió que él era la parte del hábitat de su familia, eran los cóndor, yo creo que para mí sintió ahí en ese momento que era su lugar, pero creo que no se animó porque se animó en realidad, que se quedó a lo conocido y no a lo desconocido, ¿no? Eso es. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Sí, no se animó. A ver, ahí pasó Raúl o Daniela, no sé quién de los dos. Los escuchamos. Y ya sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sabes que yo, escuchando el cuento, yo tomaba el punto que veíamos anteriormente de cómo poner en práctica, ¿no?, la resiliencia y de enfrentar los miedos, ¿no? Exacto. Justamente yo creo que este pichón de cóndor, en ese momento que sintió esa esencia, no pudo enfrentar, digamos, ese miedo a una existencia, a una esencia distinta a lo que él estaba acostumbrado a vivir. Y sabe que lo relaciono mucho con mi vida. Me llevó a reflexionar en este momento mucho de mi vida, ¿no? Porque yo era una persona que hasta mis 38 años era agnóstico. Yo le decía a ese supuesto Dios en ese momento: Dios, si vos existís, hacé la tuya, que yo hago la mía. ¿Sí? Y yo vivía en la pavada, como este animalito, ¿no? Tenía una esencia, pero no la podía reconocer en realidad. Pero fue en ese momento, de a los 38 años, abrí mi corazón cuando sentí de que quería probar algo. Sabía que había algo distinto, ¿no? Por situaciones que me llevaron, ¿no?, malas, a determinarme a decir: no puedo seguir así. Y fue ahí que pude sentir el llamado del Padre, de Dios, esa esencia que me llamaba, y pude vencer de esa etapa de la pavada, como este animalito, y poder encontrar verdaderamente la esencia de que era hijo de Dios. Amén. Así que a mí me gustó mucho esto, porque me hizo ver reflejado en ese animalito, pero bueno, con esa parte de que pude vencer esa parte del miedo y decir: no, hay algo más. Amén. Bueno, gracias, Pastor Y, Raúl. sí, te escucho. Y yo quería hablar desde el otro lado, y a mí me pasó un poco a lo contrario, ¿no? Porque justamente estábamos leyendo, y si se veía estábamos conversando, de que en realidad yo nací como este pichón de cóndor, viví la etapa con mi familia cóndor,
pero cuando tuve mi primera experiencia como pareja, perdí mi identidad. ¿Sí? Entonces, de ser un cóndor pasé a ser una pava, a vivir como un pavo, ¿sí? A pedir permiso para pintarme, a pedir permiso para esto, pero aún en esa etapa estaba embarazada, ¿no? Fue cuando estuve embarazada, eso también te debilita, ¿no? El embarazo te sensibiliza, pero también siempre hay un entorno, una sociedad que quiere manipular tu esencia, ¿no? Pero lo que a mí me pasaba es que es al revés de este pájaro, que yo ya había vivido mi esencia propia. Entonces, que sabía que en algún momento esa esencia iba a volver, porque estaba muy prisionera, y sabía que iba a volver cuando naciera mi hijo. Porque al nacer mi hijo y tenerlo en mis brazos, es lo que hizo que rompiera el miedo y que no me importara lo que el entorno quería someter sobre mí, de pedir perdón a cada momento, perdón por nada, o sea, ya del sometimiento, ¿no? De no pedir permiso, vamos a mis amigos, no, si son tuyos, no son los míos. Entonces, es como que puede pasar las dos cosas si analizamos estos puntos que vimos hace rato, ¿no? Podés tener identidad, Dios te puede permitir en tu vida perder esa identidad por un lapso y después volver a recuperarla y llegar a Él, ¿no? A la verdad que cuando yo la perdí y la recuperé, entendí que es muy valioso y es lo que yo hago énfasis en las mujeres, de ser resiliente, aunque no conocí esa palabra, no conocí esa área, ser resiliente en todo momento de nuestra vida, ¿no? Prácticas, flexibles y acomodarnos. Amén, amén. Gracias, pastor. Quédense ahí sin mutearse, que ahora les voy a pedir que oren, pero primero quiero leer acá lo que escribieron. Nélida dice, la falta de identidad, porque aunque a veces nacemos y crecemos con nuestros padres, hermanos, nos sentimos como fuera de lugar hasta que conocemos al Padre Celestial y conocemos cuál es nuestro propósito en la tierra. El temor y el miedo lo paralizó a buscar sus orígenes. Muy bien, que aclara que es el cóndor. Bueno, pastores, por favor, cerremos esta clase, ¿sí? Con una oración. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo de instrucción, Señor, que tú has puesto en nuestra vida, Padre. Bendecimos la vida, Señor, de la pastora, Señor, a la que tú le has dado la gracia, Señor, para que nos sea revelado, Señor, esta enseñanza, Padre. Creemos, Señor, de que todo esto trae, Señor, un crecimiento para nuestra vida, Señor, para todo lo que tú, Señor, vas a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Espero que los que no pudieron escribir o los que no pudieron hablar me mandan por privado, o si quieren un ratito antes de empezar la clase que viene, pueden dar su opinión, ¿sí? Así no se quedan sin expresarse. Que Dios me los bendiga, nos vemos la clase que viene, y esto es una introducción a lo que vamos a ver, qué importancia es el desarrollo de los niños, ¿sí? ¿Qué pasa en ese entorno? Porque cuando no está esa contención, cuando no está bien identificado, ¿sí? Esa familia, los niños van a tener consecuencias después, ¿sí? Entonces, bueno, es como una introducción. Así que los veo el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga y buen descanso, ¿sí?